Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Hemos dicho que no aspiramos a contar todos los casos, dado que esto es imposible y además inútil, pero en cambio nosotros lo decimos con absoluta transparencia porque hemos optado por asumir que tendremos un subregistro de los casos leves, no así de los casos graves. Esto lo hemos destacado una y otra vez. El lineamiento de vigilancia epidemiológica contempla que se deben tomar muestras de laboratorio para confirmar a todos los casos suficientemente graves para ser hospitalizados. Pero los casos leves no están contabilizados por razones claras. No nos interesa que estén en el espacio público porque se constituyen en un medio muy efectivo de contagios y sería una incongruencia en términos metodológicos. Por un lado, está dando una indicación de que se queden en casa las personas con enfermedad leve y bajo riesgo de complicarse, y por el otro, estar diciendo que se cuentan todos los casos. Insisto y cierro con esto, en ninguna parte del mundo se cuentan todos los casos. Ahora bien, ¿cuál es la consecuencia aritmética, la consecuencia matemática de ello? Que obviamente, si la letalidad es la división de muertes sobre casos y el número de casos es inferior al real, pues obviamente se infla o se sobreestima la letalidad. Doctor López-Gatell, hoy hubo una reunión con miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Se habló con ellos de los semáforos, de las medidas de sanidad, de prevención, etcétera. Y usted les advirtió que puede haber un rebrote de contagios. Es correcto, justamente tuvimos esta muy productiva sesión con la gobernadora de Sonora, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y 26 de los gobernadores que forman esta Conferencia Nacional de Gobernadores. Y fue muy productiva la sesión. Entre los temas principales estuvo precisamente cómo utilizar el instrumento del semáforo de riesgo de COVID, y explicamos algunos elementos que me gustaría destacar en este momento. Uno, solo existirá un método de semáforo y solo habrá una evaluación de semáforo que la hará la autoridad sanitaria. No van a ser semáforos estatales. No. El color concreto del semáforo, que de acuerdo a la evaluación que se haga cada semana con el mismo instrumento, desde luego va a cambiar entre estados de acuerdo a el estado que guarde la epidemia de COVID en cada una de las entidades federativas. Pero la metodología es una sola. La evaluación la hace la autoridad sanitaria federal, pero desde luego en total apertura y diálogo para que exista una interacción con las apreciaciones y las estimaciones que localmente tengan las distintas comunidades de salud pública, todas muy respetables y la mayoría muy competentes, que existen en las entidades federativas. Doctor López-Gatell, la semana pasada hablábamos de un trabajo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, hablando de que el número de muertos es muy por encima de los muertos reales que contabiliza el sector salud. Hoy, sobre este tema, hay un trabajo de la revista Nexos, en donde se habla de un aumento sustancial de actas de defunción en la Ciudad de México, y se dice que en abril y mayo, en esta capital de la República Mexicana, se reportan 9,000 muertos más que en años previos. Como se explica a nivel nacional, sería de unas 8 veces más. Me gustaría que nos dijera, por favor, cuál es otra vez el fundamento de este reportaje que llama la atención. Con mucho gusto, sí, tuve la oportunidad de revisar este reportaje o esta nota, y me parece interesante. Como hemos dicho también muchas veces, toda contribución intelectual que pudiera ser de buena fe, de buena voluntad, con un principio fundamental de ética y transparencia en investigación o en construcción del conocimiento, es bienvenido. Toda crítica también que tenga estas características es muy bienvenida. Ahora, retomo lo que hemos dicho nosotros mismos como gobierno federal, lo que ha dicho también el gobierno de la Ciudad de México, con quien tenemos una absoluta y perfecta coordinación y además amistad y colaboración de muchos años, que igual que en México, en todos los países del mundo, la vigilancia de mortalidad no ocurre necesariamente en tiempo real. Esto pareciera que a veces no
quisiera quedar claro en la mente de algunos colegas que gustan de escribir amplias notas repetitivas sobre el tema. En ninguna parte del mundo, reitero, existe una comunicación en tiempo real de la estadística de mortalidad. Les puedo poner un ejemplo claro y contundente. En México, la publicación de INEGI sobre las cifras de mortalidad de 2018 ocurrió 3 meses antes de lo que ocurre en Estados Unidos, y generalmente existe una diferencia de tiempo semejante. Por poner un ejemplo, no podría en este momento citar la oportunidad de notificación o reporte de las estadísticas vitales de otras partes del mundo, pero es solo para ilustrar que la estadística vital tiene un proceso elaborado de clasificación, codificación, depuración y análisis que lleva a que no sea una estadística en tiempo real. Ahora, sobre la materia de que tenemos un exceso de mortalidad, por supuesto que podemos tener un exceso de mortalidad, lo hemos dicho una y otra vez. Sería prácticamente sin sentido que alguien pretendiera que se vive una pandemia con las características que tiene COVID, con tasas de letalidad. Pero ese exceso de mortalidad podría rebasar las 8 veces. Eso sí, no lo sabemos porque la nota, aunque hace una descripción, yo creo que bastante elocuente, no es suficientemente clara en todos los detalles ni metodológicos ni de los hallazgos. Siempre esperamos con mucho gusto y con mucha satisfacción la oportunidad de poder revisar el documento técnico correspondiente, si es que los autores tuvieran la cortesía de ponerlo a disposición de las autoridades sanitarias para que pueda servir como un instrumento útil de análisis. Bienvenido a cualquier conversación directa, o si nos quieren compartir o publicar en algún momento un documento técnico más elaborado, más allá de una revista de divulgación de opiniones políticas y culturales. Ahora, ¿que puede ser COVID una proporción de esos casos? Indudablemente, un exceso de mortalidad concurrente con una pandemia. Lo primero que hay que pensar es que una contribución sustancial es por la causa de esa pandemia. Esa misma inferencia, precisamente en 2009, fue la que nosotros publicamos en la revista New England Journal of Medicine como uno de los primeros hallazgos que nos llevó a identificar el comportamiento inusual de la influenza en 2009, cuando tuvimos la pandemia por H1N1. ¿Cuántos casos más de contagio podremos registrar a través de las mediciones que lleva a cabo el sector público de la salud? Porque ya estamos hablando también de muertes, arriba de las 7,400, 7,500 quizá se anuncie esta noche. Usted nos dijo hace ya par de meses que la cifra podría ser entre 7,000 y 8,000, pero por lo que vemos todavía esto va para largo. ¿Hasta dónde, según los recálculos de los estadísticos de la matemática de proyección, podríamos llegar en términos de contagios por un lado y de fallecimientos por el otro para estar prevenidos? Definitivamente, mientras se mantenga activa la epidemia, como efectivamente lo está, y coincido completamente en lo que comenta la doctora Clarissa Etienne, directora general de la Organización Panamericana de la Salud, tenemos una epidemia activa. Esto no le sorprende a nadie. Estamos en la fase aguda, en la fase de crecimiento rápido en muchos países de la región, destacadamente Estados Unidos, donde tenemos aproximadamente un poco más de la mitad de los casos nuevos de enfermedad del continente. Posteriormente está Brasil. En ambos casos, la magnitud de su población, su tamaño, es una de las explicaciones principales de que existan tantos números de casos. No olvidemos que en poblaciones de distinto tamaño, comparar los números de casos no tiene un sentido técnico apropiado. Ahora, México, siendo el tercer país más poblado de la región, desde luego es el que sigue en orden en el número de casos. ¿Cuántos van a ser y cuántas muertes pueden ocurrir? Es un asunto que estaremos observando a lo largo del tiempo. Como hemos comentado, es en países extensos, precisamente como Estados Unidos, Brasil, Canadá, México, Rusia, China, India, etcétera, no es posible ni es conveniente intentar tener una curva epidémica única para todo el país, porque por la territorialidad tan extensa, prácticamente algunos de estos estados nacionales son como si fueran continentes completos. Entonces, lo apropiado es tener identificaciones de curvas de predicción y observación de la ocurrencia de la epidemia regionalizada. En nuestro caso nos resulta útil tenerla enfocada por entidades federativas, dado que somos una república federal,
con 32 estados libres y soberanos, y también enfocarla a la estimación de la ocurrencia de la epidemia en algunas ciudades y metrópolis. Entonces, en resumen, lo que es relevante aquí es la temporalidad de la epidemia. Seguiremos viendo, como lo hemos dicho, epidemias en mayo, epidemias en junio, epidemias en julio. Algunas se proyectarán incluso hasta septiembre, posiblemente hasta octubre, concretamente en el caso de las dos otras ciudades grandes de México, que son Guadalajara y Monterrey. ¿Es recomendable, doctor López-Gatell, la reapertura de las actividades no esenciales todavía? Hemos visto que en Nuevo León ha habido algunos ejemplos, en el estado de Jalisco también, pero también hay muchas protestas. Y, por ejemplo, en el estado de Puebla, el gobernador ha emitido un decreto para impedir que la industria automotriz, hablo de Volkswagen, de Audi, puedan retomar la actividad industrial. Esto en defensa de la salud de los trabajadores. Hoy, esta noche, el presidente de la República, supongo que estará usted invitado, se va a reunir con el gabinete para actualizar las proyecciones sobre el regreso a clases y la actividad comercial. ¿Qué habría al respecto, doctor López-Gatell? Con mucho gusto. Sí, precisamente esa reunión la tenemos periódicamente. La de esta noche no es una extraordinaria. La tenemos aproximadamente 2, a veces 3 veces a la semana. El presidente personalmente tiene una atención dirigida a este asunto y obviamente nos dirige a todos y nos mantiene en una coordinación muy fluida entre los distintos sectores y secretarías de Estado. A mí me toca precisamente el papel de reportar estas nuevas proyecciones que las logramos también periódicamente por cortesía de la colaboración con académicas y académicos mexicanos que coordina el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Lo que vamos a evaluar hoy de manera concreta es justamente cuáles son las proyecciones de mediano plazo, concretamente en los siguientes 15 días y un mes, que nos permitan tener un reconocimiento de acuerdo a las características del semáforo, sus indicadores, qué estados podrían estar en un periodo de menor transmisión. Tenemos ya identificados, lo puedo adelantar porque ya lo habíamos comentado, el estado de Baja California Sur tiene una tendencia decreciente, pero no nos confiemos todavía porque tiene algunos indicadores como los de ocupación hospitalaria que todavía no llevarían a que el 1 de junio pudieran restablecer sus actividades. Adelanto también el caso de Quintana Roo, que va en tiempo un poco más avanzado y por lo tanto han tenido un buen control de la epidemia y están mucho más cercanos a tener un momento en donde se empiecen a liberar las actividades. Pero en síntesis, la idea del semáforo es tener precisamente un reconocimiento dinámico de cómo van evolucionando los indicadores de ocurrencia de enfermedad, ocupación hospitalaria y circulación del virus en el territorio, y esto nos va a ir dando las medidas que hay que instrumentar. Empezaríamos liberando las actividades económicas no esenciales con un aforo limitado, posteriormente se incorporarían con un aforo mayor, y las actividades en el espacio público no podrían ocurrir al principio, después podrían ocurrir solamente en el espacio abierto y posteriormente en el espacio cerrado. Las escuelas solamente cuando existe un semáforo en verde, es decir, un riesgo muy bajo de propagación o transmisión o rebrote. Pero para esto falta un rato todavía. No va a ser evidentemente el 1 de junio. ¿Podríamos estar hablando quizá de agosto, doctor López-Gatell? Quizá no tanto. De acuerdo con las proyecciones, a lo largo de la segunda mitad de junio tendremos algunos estados, aproximadamente 4 o 5, que estarán concluyendo su primera ola epidémica. En julio tendremos otros tantos, posiblemente también 5 o 6, que estarán terminando su ola epidémica, y así sucesivamente, algunos muy pocos, como decía, posiblemente Jalisco y Nuevo León, se proyectarían hasta septiembre. Pero aquí quiero reafirmar lo que he dicho repetidamente y le agradezco la oportunidad de decírselo directamente a su audiencia. Estas predicciones y proyecciones que incluyen el momento máximo de la curva epidémica, la duración de la epidemia, la intensidad medida por el número de casos, hospitalizaciones y también defunciones, se harán presentes o serán estimaciones válidas si y solo si, reitero, sí y solo sí se respetan las medidas de control sanitario, que en este caso están precisamente en manos de empresas, organizaciones sociales y la población en su conjunto,
que durante toda la jornada nacional de sana distancia debió mantenerse en casa con actividad mínima en el espacio público. Doctor López-Gatell, dígaselo por favor a la gente que no entiende, que no obedece, que está rompiendo la sana distancia y está rompiendo el confinamiento. La gente está saliendo, lo hemos visto en fotografías en todos lados. Hemos visto cómo ha habido casos de reaperturas en donde se ha generado contagio. Y me refiero, por no ir más lejos, a lo que ocurrió en Estados Unidos este fin de semana en las iglesias. Después de acudir a los servicios religiosos de toda índole, hubo gente contagiada. Eso es peligroso y la gente, insisto, parece no entender. Efectivamente, el peligro, el riesgo de daño que puede ocurrir con una epidemia como esta nunca debe ser subestimado. Esta es una enfermedad, COVID, es una enfermedad que nos puede tomar por sorpresa, o en principio porque nos puede afectar a cualquier persona. Cualquier persona puede tener COVID, nadie es de inicio inmune a COVID. Muy pocas personas que ya han tenido la enfermedad, pero no perdamos de vista la magnitud respecto a la población. Estamos hablando de menos de 12 personas por cada 100,000 habitantes en México han tenido COVID. Eso es verdaderamente una proporción minúscula cuando la comparamos con el tamaño de nuestros 130 millones de habitantes. Entonces a cualquiera le puede dar, y las personas que tienen sobrepeso, diabetes, obesidad, tabaquismo o cualquier enfermedad que cause inmunosupresión pueden tener la complicación de COVID, que quiere decir una neumonía aguda con daño pulmonar extremadamente grave e incluso la muerte. Y esto puede ocurrir en materia de pocas horas y puede tomar por sorpresa. Entonces, esta es la dimensión del riesgo a nivel individual. A nivel comunitario o colectivo, cualquiera puede contagiarse o contagiar si sale al espacio público e interactúa con otras personas, porque no es posible saber a priori quién tiene la enfermedad y quién no, hasta que quizá ya han ocurrido los contagios. Por lo tanto, la mejor manera de prevenir es manteniéndonos a sana distancia unos de otros. Esto no es solamente reunirnos y mantenernos lejos a unos metros sentados unos de los otros, es literalmente en lo posible evitar salir al espacio público, no concurrir en fiestas, reuniones, iglesias, congregaciones o cualquier otro elemento que nos invite a estar. Finalmente, doctor López-Gatell, permítame preguntarle, mucha gente nos ha insistido que se está haciendo un mal tratamiento para la cura del coronavirus, del COVID-19, y nos dicen que se trata de un asunto que por medio de anticoagulantes, toda vez que produce trombosis, podría ser una salida, ser una solución, sin necesidad de entrar a los extremos en que ahora se están manejando las cosas. ¿Qué hay de la aplicación de anticoagulantes para evitar justamente que esto ocurra en los pulmones? Muchas gracias también por mencionar esto. Desde hace aproximadamente 6 semanas empezaron a circular mensajes en las redes sociales, audios, videos, entrevistas. Al inicio invocaban a supuestos científicos italianos, especialmente un par de mujeres, que aparecían o se aposentaban como que eran expertas científicas en esta materia. También se entrevistaba un supuesto médico de Nueva York que hablaba de esta teoría de la microtrombosis o trombosis intravascular. Esto es un estado de confusión o de distorsión de la información. Las enfermedades graves que causan un síndrome agudo inflamatorio, como pasa con COVID, que causa daño pulmonar agudo, frecuentemente producen también un daño trombótico, es decir, obstructivo, por coagulación en el interior de los pequeños vasos sanguíneos. Esto se llama coagulación intravascular diseminada y es parte del síndrome séptico que conocemos desde hace muchos años. Eso no quiere decir que sea exclusivo de COVID, ni tampoco que el mecanismo de tratamiento o prevención de la mortalidad deba estar centrado en ello. El uso de anticoagulantes en personas críticamente enfermas es un estándar desde hace posiblemente 15 o 20 años y también es parte de la terapéutica, pero no se debe confundir con la esperanza de que ese sea un mecanismo curativo o que disminuya el peligro de muerte tan solo por usarlo. Y termino diciendo, en esas mismas narrativas que han destacado el componente trombótico de COVID,
se invoca que el uso de aspirina, indometacina y otros medicamentos que inhiben la agregación de las plaquetas pudieran ser también preventivos. Esto no es cierto, no tiene un fundamento científico claro, remotamente tiene relación con los fundamentos fisiopatológicos de esta enfermedad, pero la población no debería abrigar la esperanza de que usando anticoagulantes inyectados como la heparina de bajo peso molecular, Clexane, o utilizando aspirinas o indometacina, se va a evitar que tenga las complicaciones de COVID. Y en todos los casos, una persona que estuviera teniendo los síntomas de complicaciones, dificultad respiratoria, cansancio fácil, palidez, sofocación, debe acudir inmediatamente a valoración médica a un hospital porque su vida corre peligro. Finalmente, ahora sí, doctor López-Gatell, lo dejo correr porque quiere usted a Palacio. ¿Cuándo se nos va usted? Toda vez que ha recibido una invitación de la Organización Mundial de la Salud para unirse a un grupo de expertos a nivel mundial para establecer estas estrategias de sanidad y enfrentar temas como el coronavirus. ¿Se va o se queda? Muchas gracias también por la pregunta. Para, supongo, gusto de algunos, quizá disgusto de otros, la respuesta es no me voy. Esta invitación muy apreciada por mí y por el gobierno mexicano, que me ha hecho de manera directa la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, es para integrar la lista de expertos mundiales del Reglamento Sanitario Internacional. Este es un listado de personas expertas que en su momento pueden integrar los comités de emergencia y el comité de examen de reglamento sanitario que evalúa la respuesta a este tipo de eventos como las pandemias. Y la función se ejerce de manera completamente pro bono, es decir, no hay ningún salario o percepción que venga de la Organización Mundial de la Salud. Se ejerce desde el país de origen con convocatorias a reuniones esporádicas cuando la materia de trabajo así lo requiere. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.